parte de la foto son los muros del Kremlin, y esas son las almenas del Kremlin, que también él las agarra como símbolo y las usa, las almenas del Kremlin en diferentes. Sí saben que es el Kremlin, ¿no? El Palacio del Gobierno. Las usa como símbolo de la revolución, y más bien de la revolución tradicional, ¿no? Luego, las escaleras. Las escaleras están muy presentes en la obra de Vladi. Son como un símbolo místico, porque tenía un lado místico, Vladi, de ascensión al cielo, y generalmente representan a su padre. Bueno, hay dos personajes positivos en la iconografía de Vladi: su padre y Trotsky. Y bueno, entonces la obra luego está llena de alusiones a su padre y a Trotsky, aunque no se note. Ahora vengan aquí que les voy a explicar de dónde viene este trazo que lo vemos aquí. Ese es el mismo que les dije, está ahí. Vengan aquí y van a descubrir por qué. Esta obra él retoma esta imagen, y normalmente esta imagen se relaciona con la mamá, perdón, con el papá. Es decir, el uno no camina sin el otro, remite a la relación de Vladi con su padre. Sin embargo, en esta ocasión, y nos dimos cuenta de eso mucho tiempo después, porque lo teníamos en fotografía, y en fotografía no se nota lo que dice mamá. Lo vimos cuando finalmente lo pudimos ver, porque aquí representa a su mamá. Esta es una onda, esa que está aquí. Ese es un nicho, hay un ser humanoide con la cabeza dislocada que carga una mujer que es su mamá. Lo sabemos porque ellos dicen, Vladi está cargando a su mamá. O sea, a ver, hay que entender. Vladi llegó aquí en el 41. La mamá se quedó en Francia y se quedó en esta clínica de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, hasta 1984. Entonces, yo pensé mal de Vladi por eso, ¿no? Pero en realidad hay que entender el personaje. Y pensé mal porque yo tuve una mamá con Alzheimer y me la traje aquí de Italia. Pero en el caso de Vladi, él no podía cargar emocionalmente con su mamá, no podía, o sea, era una cosa que no podía. A Vladi, que están por ahí en las pantallas, que retratan a Vladi cuando iba a ver a su mamá, que estaba hincado y así viendo una cosa muy fuerte. Entonces, todas las demás son representaciones de la mamá que ustedes pueden ver en los cuadernos. O sea, se puede decir que la mamá está en la obra de Vladi más presente que Víctor Serge. Y esto, francamente, es el resultado de esta exposición. Nadie lo ha dicho nunca. Todo el mundo, incluyéndome a mí. Claro, yo me acerqué a Vladi por su padre, que es uno de los líderes de la vieja generación a la cual pertenece. Y luego, claro, me habló también de su mamá, y yo sabía, incluso que me quedó que está en el centro Vladi un cuaderno de notas de su mamá. Pero yo mismo no me había dado cuenta cuando él vivía, y muchos años después tampoco, de la importancia que tenía emocionalmente hablando la madre. Miren, Yuba, hay fotos de cuando era joven, era una mujer guapísima. Miren cómo estaba, al final de su vida estaba toda luchada por los medicamentos. Y bueno, entonces, estos son parte, porque hay mucho más que esto, mucho más. Pero miren, todo eso refleja sufrimiento. También es una pareja, pero la pareja está dominada por las ondas. Entonces, esto de haber tomado nota de que las ondas están
en la obra erótica es lo que llevó nuestra compañera Araceli a estudiar, considerar la onda, este trazo, como un símbolo de muerte, y entonces lo enmarca en una perspectiva freudiana, ¿no?, de la vida contra la muerte, hieros y tánatos. Y creo que tiene razón Araceli. Ahora, es como, siento yo, eso es personal, que es como una evolución. El trazo sí que nace por el asesinato de Trotsky, ¿no? Y lo que pasa es que luego Trotsky, a su vez, para Vladi, se convierte en un personaje mítico. O sea, no es ya el caudillo histórico de la Revolución Rusa, el ejército rojo que luego fue asesinado por Stalin, sino una representación de un héroe civilizatorio que es el lado amable de la historia. Se puede discutir, yo por ejemplo no estaría de acuerdo, pero lo que yo pienso es intrascendente. Lo que piensa él es esto, eso sí lo piensa, porque lo dice. O sea, Trotsky es un personaje positivo en su iconografía. Luego, en un segundo momento, porque se puede ver cronológicamente, lo emplea el trazo para obras que con Trotsky no tienen nada que ver. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué lo hacen? Una explicación es esta que se ha contado. Bueno, aquí porque representa también como una narrativa personal, porque el autorretrato también es como el que el pintor se mira a sí mismo, ¿no? Entonces son diferentes etapas de la vida. Una de las más significativas, esa es del 53, es el descabezado, es un autorretrato. Pero bueno, el tema del descabezado es constante en la obra de Vladi. Bueno, se puede preguntar uno por qué. Una explicación es que estaba obsesionado por la locura, o sea, de perder la cabeza, pues ahí la está perdiendo. Pero también se puede decir que en la historia del arte está muy presente los personajes que se cargan su cabeza. Por ejemplo, han ido al convento de Tracorula, en Oaxaca. Tracorula es donde está un mercado increíble, el mercado más clásico de Mesoamérica. Bueno, hay un convento ahí y hay una serie de santos todos cargando su cabeza. No creo que tenga que ver con Vladi, no lo puedo descartar, pero yo pienso que es un tema que también está presente en la historia del arte. No es que lo piense, es así. Entonces se puede relacionar tanto con la historia personal de Vladi y su terror de la locura, que con la historia del arte. Bueno, dicho sea de paso, ahí evidentemente no domina la técnica que vemos en los otros cuadros que se llama del temple y óleo, ¿no? Y entonces, según su propia narrativa, que algunos se compran y que yo no me compro, o sea, este cuadro no sirve de nada, porque él decía, no, pues, para pintar hay que pintar el temple y óleo, regresar a los clásicos y tal. Bueno, no hay que tomar al pie de la letra lo que dicen los pintores sobre su obra. Esta obra es una maravilla desde donde la veamos y sin embargo no está pintada como él decía que había que pintar. O sea, se lo dejo a su consideración. Por ejemplo, en este y en este, pues se ve que aquí ya lo domina, ¿no? Aquí ya tiene volumen, pero también este es el cuatro ojos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Solo autorretrato, ¿no? El mutante, sí, así se llama, el mutante. Entonces, bueno, también eso puede remitir a una idea de esquizofrenia, ¿no? De su cabeza deslocada. O sea, es otra manera de pintar lo mismo que tenemos ahí. Esos de allá son autorretratos juveniles de la época de Hollywood, de hecho, los que ven en la foto, también de gran potencia expresiva. Un dibujo y ese es un óleo. Obviamente, un óleo ya
De este en particular, quiero que se fijen en ese detalle. Está cosido, al rato les voy a decir por qué. Ahorita vamos a ver otra obra, les voy a decir por qué está cosido. Esa es también un retrato de Isabel estupendo. Vean la diferencia, aquí no domina la técnica del temple óleo, pero es un cuadro que tiene una fuerza brutal. 54, tiene 34 años, blanco, está pintado con colores industriales. Pero miren que estilo Gauguin. Bueno, si quieren quedarse a ver un poco más, ustedes sabrán. El mismo le corta, una vez más le corta la cabeza. Es un autorretrato a partir de un autorretrato que hizo Tintoretto de sí mismo y que es pintado, aquí no está los ojos, pero lo pinta como cíclope, como este grabado. El cuadro está perdido. Pero es óleo de tubo, o sea, no es temple y óleo, no. Ve la diferencia. Ve la diferencia entre esto y esto. Claramente es la ve la diferencia, tiene volumen. Es muy diferente realmente. El que no está pintado es una maravilla, pero en greco se nota, luego se nota la técnica. Bueno, a mí me costó entenderlo, pero ya lo dije. Sí, es escultura. Se ve porque este verde en la naturaleza no existe. Es verde espectro televisivo que se compra en una tienda. Todos esos colores de ahí son colores naturales, son colores que existen. Esos son colores químicos prefabricados. Pero de todos modos es un cuadro interesantísimo. Por eso les digo que no hay que tomarse demasiado en serio que todo lo que no está pintado al temple de oro no sirve. Pero al mismo tiempo sí hay que reconocer su búsqueda, que duró décadas. O sea, la obra de Brandt es dura. Es una representación entre otras cosas, de la violencia humana, de la condición humana. Y aquí son otros. Bueno, esta parte la hizo nuestro compañero Oscar Molina, que él sí es un especialista de iconografía clásica. Y el título que le puso me encantó, la mitología subjetiva. O sea, es darle un sello distinto a la historia de la mitología. De hecho, por ejemplo, tiene mucha mitología Brady, pero no es que él estudiara mitología, él estudiaba la representación que de la mitología hace la pintura clásica. O sea, y esto lo digo porque nosotros conocemos su biblioteca, la hemos estudiado, y no hay ningún libro de mitología, y hay un montón de libros de historia del arte. O sea, su conocimiento de la mitología viene de la historia de la pintura, de la cual era realmente un erudito. Cosa que no es muy común entre los pintores. Pero él sí lo era. O sea, a Brady en parte se le conoce y reconoce en la historia del arte mexicano porque integró esta generación de pintores que es conocida como la generación de la ruptura. Eso se lo puso Teresa del Conde en la crítica de arte de mucho tiempo, de la ruptura. Y eso, sí, Teresa del Conde, la crítica de arte, tiempo después le puso a todos ellos la generación de la ruptura. Este conjunto de amigos que pintaban se reunía en casa de Brady y ahí surgió. ¿De qué se trata? De que todos eran muy diferentes entre sí, pero compartían una crítica o incluso un rechazo a la Escuela Mexicana de Pintura. O sea, Siqueiros, Diego Rivera. Al margen luego del tema personal de Brady, que alucinaba a Siqueiros por la cuestión del intento de asesinato a Trotsky, pero en términos pictóricos, todo esto realismo, ellos no lo compartían. Entonces,
la generación de la ruptura está integrada por diferentes pintores que tienen realmente muy poco en común, pero que comparten este rechazo a la escuela mexicana de pintura. Pues está Roger von Gutten, está Cuevas y muchos otros. Lo interesante, bueno, hay un libro de una crítica de arte que queremos mucho, que se llama Lelia Drever, sobre la ruptura, y ella pone finalmente a Vladi entre los padres, ni siquiera en la ruptura, como los padres de la ruptura, porque es un poco más grande. Cuevas es mucho más grande. Otro es Gironella, El autor que comentó, perdón. ¿Quién es el que habla sobre Teresa del Conde. No, pero yo que escuché. ¿A quién menciona? ¿No? A José Luis Cuevas. Bueno, usted habló sobre los vanguardistas. Sí. Mencionó varios también. Lelia Driven, perdón. Lelia Driven es autora de un libro que salió hace como 10 años, que se llama La generación de la ruptura. En este libro ella analiza todo Gironella, todos esos, ¿no? Y ella pone a Vladi como una referente, como uno de los padres de esta generación, por esa crítica que él hizo muy pronto de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes, por eso se llama a la primera pista que debe ser una pintura abstracta. El punto es que Vladi, como les decía, nunca fue realmente totalmente abstracto, siempre hay una narrativa. Aquí es del 58, Mujer en el Río, y no, evidentemente no domina esa técnica que luego será la del Temple y otras. Pero es obra muy significativa. Y aquí hay otra, también del Centro Vladi, que se llama El Subyacente. Esa es una cita, porque Vladi citaba, o sea, así como Walter Benjamin citaba poetas y ensayistas en su trabajo, Vladi cita pintores. Entonces, esta obra, que la ven ustedes, parece completamente abstracta. En realidad, si se acercan, aquí hay un cadáver. Sí, y No, ahorita explico. Este cadáver, si ustedes sí lo ven, es un cuerpo. Bueno, si ustedes se mueven y vienen aquí, cambia la perspectiva. Bueno, ese es un juego de perspectiva que inventó otro pintor de la época renacentista, que es Mantegna, ¿no? Sí, Andrea Mantegna, que el original está en mi ciudad, por cierto, en la Pinacoteca de Brera. Es un cuadrito así, pero es un icono de la historia del arte. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. Esta parte es como un ser monstruoso, digo yo, que aplasta, ¿no? Pero entonces, como siempre en Vladi, están varios elementos, ¿no? Evidentemente está jugando con la abstracción, pero evidentemente hay una narración también, no es solo un cuadro abstracto. Y el cadáver, dicho sea de paso, está integrado por obras. O sea, por eso les decía, esta onda que crea a principios de los años 60 en esos cuadernos, la va luego reproduciendo en toda su obra. Ahora, Vladi fue parte de la vanguardia mexicana, integró la generación de la ruptura, una galería que creó él es muy conocida en la historia del arte mexicano, la Galería Price. Bueno, fue un crisol de esos autores, también escritores, Ponce, los hermanos García Ponce, tanto el pintor como el escritor, pero luego él rompe con la vanguardia. Justo ahí es el cartel, se lo puedes decir a tu papá, es Independientes, de que él rompe con el Salón Independiente. Rompe con el Salón Independiente porque dice él que los independientes ya se habían consagrado como conformistas igual que la generación anterior, etc. Entonces, bueno, Vladi es así, es polémico. No necesariamente
también es interesante ver cuál fue su trayectoria, ¿no? Y bueno, esto es del MUAC, del Museo de la UNAM, y ya tiene varios, bueno, está interesante, aquí dice varias cosas, no conformista de México, de América Latina, de la Unión Soviética, de los Estados Unidos. Y bueno, esas escaleras representan el oportunismo, ¿no? Está subiendo la escalera con los dientes. La silla es, según yo, una anticipación de lo que pueden ver ustedes en la capilla freudiana de la Biblioteca Verde de Tejada, que es la silla idílica, ¿no? Una alusión a los temas psicoanalíticos. Bueno. Esta es otra obra de la época abstracta. En su momento fue muy popular también de los amantes chinos. Otra obra erótica, otra obra forrada de este ciclo de la onda. Y bueno, aquí ilustra, está difícil de captar, pero también es una escena erótica que está pintada de manera figurativa aquí. Entonces es un tríptico, pertenece a Bellas Artes. ¿Preguntas? Sigamos. Aquí pusimos un cuadro que también es uno de los que a mí más me gusta. Se llama Meninas Caribeñas. ¿A qué cuadro se refiere? Interrogación. A las meninas, de verdad. Tú no, ellos. Las meninas. Sí, muy bien. A las meninas de Velázquez, que es posiblemente el cuadro más, junto con la Gioconda de Leonardo, o conocido también como Mona Lisa, son los dos cuadros más famosos de la historia del arte universal. Bueno, Blagui cita a Velázquez y al mismo tiempo es una interpretación anticolonialista, es una crítica del colonialismo español. Aquí lo malo es que la iluminación no nos ayuda mucho. Se tiene que mover este plano en el centro, pero ahí está Velázquez pintado como piedra. Esta es una carrera, alude a Cristóbal Colón, a la colonización de América. Aquí están los reyes, los infelices reyes españoles que Dios los bendiga para la eternidad. Visitaron a México mientras, no recuerdo qué año era, pero mientras Goethe estaba pintando, se lo pone en la tele. Y bueno, por ejemplo, como siempre, está lleno de historia. Esto es una alusión a la historia rusa, no tiene nada que ver con América Latina, pero sí tiene que ver con la colonización, porque Rusia, la cultura rusa y el pueblo que conocemos como pueblo ruso, es el fruto del encuentro entre los invasores vikingos en el siglo IX de la era cristiana con las poblaciones eslavas, y Rus, que es el nombre original de Rusia, quiere decir vikingo. Entonces, esta es una alusión, es un paralelismo con el hocico de Oprichnik, que vimos antes. Y bueno, hay otras cosas. Hay una escena, está la escena del barco conquistador. Esta es escena violenta. Bueno, en efecto es una violación por parte de una indígena, no porque tiene plumas. Sí. ¿Quién sabe por qué lo hizo así? Ahí hay. Sí, claro. Está lleno de escenas de violación. Ahí hay unos colgados del mastil de las velas, ¿no? Entonces, este cuadro ya también está pintado de templo. Vean la diferencia, por ejemplo, con las hijas de Lot.
colores son colores que son muy distintos a los que se encuentran cuando uno compra los colores de la tienda. Miren, aquí hay dos cuadros que pusimos, son dos pinturas contemporáneas que tienen que ver con Leiter. Uno, Jair Leiter, puede decir que es suyo, nada más que no tuvo y nunca. Bueno, es una historia complicada, digamos que el arte de sistema ni él sabía que tenía que ir. Entonces, no es la clase que estoy en el chico, es complicado, aunque tiene. Pero la obra es estupenda y es muy brillante y es muy interesante porque en realidad Jair, que es nuestro amigo, ni conocía a Abraham. Y bueno, yo no soy junguiano, pero es como para pensar, ¿no? O sea, él traía algo que lo llevó, además empezó a pintar muy tarde y sí tiene mucha influencia de Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Se parece a uno, o sea, es como la tempestad, ¿no? En el centro ahora tenemos una serie que se llama Marinas, que es la misma manera de pintar, pero otro aspecto natural que es el sol, la sería abstracto y mucho más. Ese es Roberto Herrera, que es uno, ese sí se considera un círculo de arte, Morelos, que vimos un boceto. Aparte del cuadro hay un boceto en la sección de la Dirección Latinoamericana que representa eso. Y aquí es muy complicado describirlo y estamos todos un poco cansados. Este se lo cuento otro día. Pero no, porque si no, no nos alcanza. Esta es la Revolución Inglesa, pintada a la manera de blanca aquí. Aquí no se ve, están unos mexicanos revolucionarios, pero aquí no están este es Maximiliano, esta es la torre de Londres, donde fue el rey Carlos. Pero todo bien mezclado, en realidad esos dos son dos gángsters de los años 50, de los cuales él se enteró por interior de grupos. Esas son las revoluciones musicales que están en el lugar. Ese es John Lennon, aquí falta Vivaldi. Vivaldi es conocido como el cura rojo. Entonces está Vivaldi pintado de rojo, pero aquí no está. Esa es la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Esta es la Revolución Americana. Aquí la pinta en el mural, no la pinta, está en carbón. Y la cosa interesante es que eso lo hizo 10 años antes. No, 20 años antes de las Torres Gemelas, pero ya está. El centro de Nueva York que fue la los pintores tienen más información sobre la historia de los historiadores. Esa es otra parte del muro occidente. Hay muchos elefantes en la obra de Brad, ya los vemos. Representan la historia que procede lentamente. Y esto lo sabemos porque lo dice. Esa otra sección representa la revolución cristiana, es un Cristo andrógino, o sea, tiene pecho, sexo masculino y está abrazando un globo, un mundo. ¿No? Pero la cruz, ¿qué es la cruz? Es un piolet, porque tiene un brazo más largo que el otro. Entonces, una vez más se cruza
que en el libro, perdón, en el documental se cuenta la historia de cómo logró dar con una modelo que Alejandra la habían matado, ¿no? Entonces él se buscó una modelo, no la encontró, ahí se cuenta toda la historia. Todo eso también es inocencia. Ese es el logo del Centro Blas, ya estilizado. No así, sino estilizado por Kim, por un diseñador muy campeón que tenemos. De esto sacó un trazo geométrico, ¿no? Muy chido. Pero miren, ¿esto qué es? Se llama arrancándose de la cola. Pero entonces es Vladi que se huye de su pasado, ¿no? Y como leía psicoanálisis, también se puede interpretar en términos reichianos de Wilhelm Reich, discípulo de Freud revolucionario, que escribió un libro que se llama La coraza caracterial, que dice justo que los humanos tenemos que ablandar esta coraza que vamos construyendo a través de las desgracias que nos agobian. Sirve para protegernos, pero también para castrarnos, ¿no? Entonces, bueno, tiene varias interpretaciones. Pero básicamente es el que se escapa de su pasado, que siempre lo obsesiona. Sí. Esta es otra versión muy terrible del erotismo romano. Bueno, los de aquí son bocetos para la obra La inocencia terrorista, que quisimos mostrarla, pero no hubo presupuesto, que está proyectada ahí. A ver, véanla porque luego cambia. Corran. Y luego regresamos aquí. ¿Sí se dan cuenta? Está cosido, esta línea está cosida. En origen, aquí estaba el cuadro que vimos en la otra sala, que fíjense en este cuadro. Aquí Vladi mira al espectador. Como era muy modesto, llegó a la conclusión que si él se pintaba así mismo viendo al público, en lugar de contemplar el desnudo, lo veía él. No sé si tenía razón, pero eso es el Entonces, se recortó el cuadro, lo hizo aparte y se pintó aquí, por cierto, mucho más viejo, porque aquí Vladi tiene 60 años y parece un viejito de 80. O sea, Vladi se pintaba a sí mismo y pintaba a los demás. También me hizo un retrato a mí, que la mamá de mis hijos se súper encabronó con Vladi, se parece un viejito, fue hace 25 años, no era un viejito. Y bueno, el cuadro ese, para nuestro gusto, ahorita, ese está en la entrada de la biblioteca. Para nuestro gusto, es el logro más efectivo de Vladi, por diferentes razones. Uno, porque en términos de su técnica, la técnica que fue estudiando durante décadas, es la cumbre, porque el cuadro está expuesto en un lugar más bien oscuro y produce luz. Vayan a verlo. O sea, el cuadro está en la oscuridad y produce luz, es el sueño de todo esto. Ahorita va a ser puro detalle. Pero bueno, es una mujer embosada con una pistola atrás. Entonces, eso sí, ya no me voy a decir de qué se trata, porque creo que en el documental se explica todo. Véanlo. Y es una historia apasionante. Porque lo único que le puedo argumentar es que es una guerrillera de la Liga Militar de Septiembre, de la cual él, según yo, estuvo enamorado, pero de todos modos es ella. Y se llama La inocencia terrorista. El documental se llama Alejandra o La inocencia de Vladi, porque Alejandra es la, pero los demás no son. Ahora, es uno de los temas que más están presentes en su obra. O sea, sus cuadernos están forrados de inocencias. Y aquí tenemos algunos bocetos. De hecho, hay otra cosa que se puede
decir ahorita, y es que este cuadro evidentemente es óleo, temple y óleo sobre tela, que es la característica del conjunto muralístico. O sea, el conjunto muralístico está pintado en parte al temple y óleo y en parte al fresco. Los muros están pintados al fresco y los nichos, todo lo que es nicho está pintado al temple y óleo. Entonces, esto está pegado al muro. En realidad, abajo de la pintura esa está otra con el mismo tema, la inocencia. Es un fresco estupendo. Por eso nosotros queríamos traer aquí el cuadro y que allá se viera el original. A Vladi en realidad no le gustó, luego le salió salitre, no sé qué, y decidió que lo iba a tapar y lo tapó con eso. Pero el fresco, yo lo vi en su momento, estuvo expuesta cuando se hizo otra exposición en Bellas Artes, entonces se vio, es una maravilla el fresco. Tiene unos colores, a ver, el tema del fresco es este. A ver, ¿alguien podría decir a qué cuadro muy célebre de la historia del arte se refiere esto? Ya estamos. El que lo dice, no, son es el cuadro de Goya, los fusilamientos de octubre. Podría ser. Pero el fresco es más o menos así, nada más que son colores distintos. El fresco predominan los rojos. Y la postura de Alejandra es distinta. Tiene la pistola adelante y luego la tiene atrás. Y bueno, hay diferentes narrativas. Eso también. Son bocetos para el fresco todos. Ese es el que más se parece porque aquí sí está en rojo. Pero es un rojo muy violento, es un rojo muy bonito. Bueno, estos cuadernos son distintos aspectos de los murales, lo cual nos dice lo siguiente, que esta obra, el mural de la Biblioteca de la Biblioteca, resume décadas de investigaciones sobre los materiales de la pintura que hizo Vladi y sobre sus propios fantasmas, o sea, el fantasma de la Revolución Rusa, o sea, su padre muerto en la pobreza absoluta, Trotsky asesinado, etcétera, ¿no? Y que esta narrativa difícil de desentrañar que está en los murales es la que se puede entender estudiando los cuadernos y es así como lo hicimos. Sí. Nosotros nos pusimos a estudiar los cuadernos y pudimos entender, de hecho hicimos un libro en el cual participó como gestora Marisa, que se publicó en parte gracias a ella, sobre los murales de la biblioteca. El libro se regala, pero ya yo regalé muchos, pero como ya no estoy si no podíamos haber rifado uno aquí, pero lo pueden, está, a ver, Marisa, ¿tienes la versión digital? Si no la quieres, te lo mando. Sí, sí, porque, por ejemplo, este libro es el antecedente de esta exposición. O sea, entonces, ahí se explica muy bien el proceso, creo yo, el proceso creativo del cuadro. Miren, ahí está otra vez. El cuadro más importante, evidentemente, es este que se llama Jerjes. Heródoto, en sus historias, cuenta la historia de Jerjes, el emperador persa. Jerjes quiso invadir a Grecia
del año 500, no me acuerdo el año exacto, pero es exacto lo que es. Tenían un ejército de 100,000 personas, 100,000 hombres. Y hizo un puente en el estrecho del Esponto para que su tropa pudiera pasar. Entonces, una tempestad, acto seguido, se lo destruyó. Entonces, dice Heródoto que él mandó a azotar las olas del mar, ¿no? Entonces, para Vladi, Jerjes simboliza al mismo tiempo la estupidez y la agresividad del poder. Entonces es una crítica del poder. Y si ustedes se fijan, bueno, es un ser monstruoso. Hay gente que no le gusta este traje. Y hay otra gente que dice que es el mejor cuadro así, pues la debo decir que a mí tampoco me gustaba y no me está gustando. En la parte de arriba a la izquierda están los que azotan los demás. La figura central es un ser monstruoso, andrógino, que tiene el pecho de mujer, luego tiene un hocico monstruoso de serpiente o de insecto, y bueno, representa el horror del poder. Y luego está también el tema de Perseo y Medusa, de la mitología, ¿lo ven? Sí, del lado izquierdo. A izquierda, sí. Y arriba está encarnado. No lo sé. Yo para qué les digo, cuando no lo sé, lo digo, no lo sé. Está fuera. Para eso Oscar es más fuerte que yo. Lástima que no pudo venir porque pero bueno, aquí también es ven los verdes, vean los verdes, son muy bonitos y muy naturales. Bueno, avancemos. Este de aquí se llama El despertar de las revoluciones. Es un cuadro que hizo relacionado con un mural que hizo en Nicaragua, que se llama también El despertar de las revoluciones. Está en el Palacio Nacional de Nicaragua, de Managua, es un tríptico en una puerta de arco. Si buscan en internet lo pueden encontrar. A la izquierda y a la derecha y arriba del lado. Entonces el tema es las revoluciones embalsamadas. O sea, como es un tríptico en el mural, uno es el despertar de las estatuas, o sea, las revoluciones embalsamadas se despiertan y concretan esta cita entre las aspiraciones de las generaciones pasadas con las del presente, que son las perspectivas de la emancipación, de una revolución humanista y todo eso. Claro que los sandinistas esperaban una obra que glorificara a ellos mismos, y Vladi no lo hizo, como no lo hizo con Fidel, como eran muy ingenuos los sandinistas y creían que Vladi los iba a glorificar a ellos, ¿no? O sea, toda su historia decía lo contrario, pero parece que ellos también quedaron decepcionados. Bueno, Vladi queda como un gigante, porque ya vieron ustedes el final que tuvo esta triste historia del sandinismo. Bueno, entonces aquí una vez más está Medusa. Esto de este jinete alude a un monumento que hay en Petersburgo de Japón. Nada más que está a punto de hablar y lo ponen como y así todo, nada es casual. O sea, el tema con Vladi se parece que todo es caos, de la realidad todo tiene un orden, y este orden procede de la investigación que él hizo a lo largo de 10 años. Entonces es muy difícil para nosotros, también un par de décadas es difícil. O sea, imagínense para uno. O sea, miren, les cuento una anécdota. Cuando
inmediatamente nos hicimos amigos, pero por su padre. Entonces me dice, ¿conoces los murales? No, ve a verlos. Entonces fui. Luego me dice, fui, te conté a ti esta anécdota. Fui, te regresé. Dice, a ver, ¿qué entendiste? Nada, no entendí nada. Eres un pendejo. Bueno, ya los entendí. O sea, a la postre él tuvo razón. O sea, yo estaba pendejo, pero ya no. Mira, pendejo. No, vayan a ver. Bueno, claro, ahorita no es lo mismo que yo. No, usted tiene 2 horas de explicación. Yo no tenía nada. Entonces yo sí que no entendí nada. Es lo que le sucede a la mayoría de la gente que va a ver los humanos, no los entiende. Porque es una cultura compleja, difícil. Y una vez que se entiende, ya es un universo que se abre, porque es muy interesante, porque es como una reivindicación de las causas justas de la humanidad, pero sin retórica. O sea, no hay ninguna retórica, es una cultura siempre irreverente, entonces es muy actual este aspecto de la disidencia en Vladi, ¿no? Por ejemplo, la manera que pinta a Trotsky no es como lo pintaría un trotskista cualquiera, o sea, al frente del ejército rojo. Él lo pinta, bueno, sí, lo pinta al frente del ejército, pero ya vieron cómo, ¿no? Y en el mural hay un león, León Trotsky, hay un león que ve en una biblioteca. Entonces también no le hubiera gustado nada a Trotsky, que carecía de sentido del humor como generalmente carecían los bolcheviques. Y es un Trotsky pensativo que estudia, ¿no? No es la retórica como está en el Palacio Nacional, en el mural de Rivera, que pinta de manera muy declarativa y retórica. Él no estoy echando abajo a Rivera. Por cierto, Vladi dijo que Rivera era el más grande pintor del siglo XX. No creo que lo pensaba. En realidad, para mí, y es obvio, él tiene mucho más influencia de Orozco, porque Orozco es expresionista, ¿no? Y Rivera no tiene rigurosamente nada que ver con Vladi. Es otra pintura, también es interesante. El caso es que él no es declarativo. Entonces es muy difícil agarrarle la onda. Y es lo que hemos intentado hacer, pero falta. Bueno, 2 cuadros más. Este se llama Violencia Fraterna. Acuérdense que les dije que se fijaran en una acuarela que vimos en la sala 2. Ahí está. Era un estudio para eso. En opinión de ustedes, ¿qué representa eso? O sea, díganlo sin problema, porque cualquier interpretación es válida, ¿no? Sí. Exacto. Sí, Caín y Abel, perfecto. Y también la Revolución Rusa que se devora a sí mismo, ¿no? Hermanos que se matan entre sí. Pero Caín y Abel está perfecto. Vladi hubiera estado de acuerdo. Porque pues al dejar caer a uno o al destruir a uno, pues se destruye el mismo. Exactamente. No se puede detener. Es la historia de la humanidad. Entonces, como dice Marisa, al mismo tiempo es la condición humana y la violencia que es parte de la experiencia humana. O sea, trasciende la Revolución Rusa. Pero, por eso, mira, siempre es así que el principio para él siempre es la Revolución Rusa, Trotsky, Víctor Serge, y luego va más allá. Y entonces hace la onda, y luego la onda también es una cuestión psicoanalítica, es el principio de muerte, ya no es solo Trotsky. Aquí no es la violencia intrínseca de la Revolución Rusa, sino también es la condición humana, Caín y Abel, etc., ¿no? Bueno, el último. La otra no la decimos, pero se dice. Y ahí estamos de edad. Bueno, ese se llama La Escuela de los Verdugos.
Es un cuadro hiper interesante que Brady pintó durante toda su vida. Eso sí, yo en parte fui testigo, yo lo conocí de otra manera, no era lo que estamos viendo ahora. Lo empezó en el 47, me parece, y al final de su vida lo seguía pintando. El origen del cuadro es su experiencia en la escuela en donde estuvo cuando su papá estaba deportado en Orenburgo. Él iba a la escuela y lo trataban de manera brutal. Entonces, este armario contiene una serie de estructuras. Él se sintió torturado. De hecho, en las memorias de una revolución, que les recomiendo leer, el libro de memorias de Víctor Serge, se dice que en la escuela se ensañaron en contra de su hijo, ¿no? Entonces, en Orígenes otra vez está presente. En Orígenes es esto, y se ve que es una escuela perfecta, pero luego se transforma en un cónclave de los amigos de su padre, una vez más. A ver, ¿sí lo ven hablar, no? Sí, ahí está. Sí, ese es Vlad. Ese es Vlad y se añadió. De hecho, sí, hay un libro de Jean Girens donde está en la biblioteca del Centro y lo pueden consultar. Está este cuadro totalmente diferente porque es una fotografía de 15 años antes. Y me parece que, si no mal recuerdo, no estaba en la versión esa. Porque ya es Vladi grande. Y bueno, entonces luego pinta a los amigos de su papá, unos que él alucinaba. Total, es un resumen de su vida. Y con ese cuadro murió y con ese cuadro terminamos. Muchas gracias. Yo vengo caminando desde... Bueno, ¿tienen alguna pregunta?